Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al canal. Antes que nada, quiero daros las gracias por la acogida que tuvo el vídeo de la semana pasada, que significó mi vuelta a la espera de YouTube. Aunque este espacio todavía debe crecer, tengo que decir que me sentí muy cómodo y que vuestros comentarios y opiniones despertaron en mí el deseo de seguir construyendo una nueva etapa paso a paso. Pero como ya os dije que no quería hablar solo de filosofía ni de idiomas, hoy me apetece acercarme a un territorio más liviano en apariencia, pero igual de importante para mí, la literatura. Hoy, antes de entrar en materia, quiero haceros una confesión. Hay libros que se leen deprisa y se olvidan con la misma velocidad. Yo tengo muchos, casi la mayoría de los que pueblan mis estanterías, podéis estar seguros. Pero hay otros que me siguen acompañando, que siguen acompañándonos a todos durante años, aun después de haber cerrado la última página, como si hubieran encontrado un lugar silencioso y permanente desde el que seguir dialogando con nosotros. Quizás sea esa la diferencia entre una obra que simplemente entretiene y una que educa nuestra mirada, nos abre una puerta y deja tras ella una pregunta. Lo importante, en mi opinión, es la huella que deja la literatura. La literatura, y estoy seguro de que muchos de los que me veáis estaréis de acuerdo conmigo, no existe para alejarnos de la realidad, sino para reconciliarnos con ella. Nos enseña que comprender una vida, la de quien escribe, exige paciencia, atención y sobre todo nos pide que podamos escuchar aquello que sigue oculto bajo la superficie de acontecimientos aparentemente normales. Hoy quiero detenerme en 5 escritores muy importantes para mí, que han dado forma a mi manera de entender el mundo a través del arte que utilizan para contar sus historias. Proceden de geografías, lenguas y tradiciones muy distintas. Miklos Banfi, desde la Hungría y la Transilvania de un imperio que se desmorona. Almudena Grandes, desde la memoria moral de la España del siglo XX. Amin Maalouf, desde el Líbano plural y el diálogo entre Oriente y Occidente. José Rodríguez dos Santos, desde la novela de ideas, la ciencia y el thriller histórico, y Abraham Verghese, desde Etiopía, la India y la experiencia médica como forma de mirar el cuerpo y el alma. De algunos ya me habréis oído hablar, incluso algunos tienen un vídeo propio dedicado a su figura en el canal, y a otros los he descubierto recientemente, pero todos han dejado huella en mi vida. Espero que a través de lo que hoy os voy a contar de cada uno de ellos, también se os despierte la curiosidad y las ganas de leerlos, y por qué no, que si alguna vez queréis empezar a escribir, no tengáis miedo de utilizarlos como modelos. A primera vista, y con esto empezamos, parecería difícil encontrar un hilo que una a autores tan diferentes y lejanos geográficamente hablando. Sin embargo, si uno los lee sin prisa, descubrirá que todos ellos tienen una misma convicción. Las historias más importantes nunca hablan únicamente de quienes las protagonizan, sino que nos hablan a todos nosotros y de todos nosotros, porque según sus ejemplos, cada existencia humana es un pequeño espejo donde se refleja nuestra condición. Empezamos por el primer punto. La identidad siempre es un camino. Una de las grandes ilusiones de nuestro tiempo consiste en pensar que la identidad es algo fijo, definitivo, una etiqueta capaz de explicarlo todo. La literatura, por el contrario, nos recuerda que somos criaturas inacabadas. Como a mí me gusta decir a menudo, una vida nunca tiene un punto final, sino muchos puntos suspensivos. Abraham Verghese, médico nacido en Etiopía de padres indios y ahora residente en Estados Unidos, construye personajes cuya identidad nace del encuentro entre culturas, lenguas y generaciones. Hay que pensar en sus dos mayores obras, Hijos del Ancho Mundo y El Pacto del Agua, para darse cuenta de que en ellas nadie pertenece por completo a un único lugar. Todos llevan consigo varias patrias, algunas visibles y otras profundamente interiores. En Hijos del Ancho Mundo, Marion y Shiva Stone, los protagonistas, son hijos de un médico anglo-indio y de una monja católica. Se crían en Etiopía y asimilan como propias las costumbres de su lugar de nacimiento, aunque no se los considere etíopes por etnia. En El Pacto del Agua, que no os voy a destripar porque es una novela maravillosa que tenéis que leer, hacedme caso, la protagonista se entrega por completo a su nueva vida, que empieza de la manera menos auspiciosa posible, y su patria profundamente interior es la oración. Amin Maalouf ha dedicado buena parte de su obra a esa misma intuición. En novelas como León el africano, Samarcanda o La roca de Tanios, y en ensayos como Identidades asesinas,
nos recuerda que las identidades múltiples no solo no representan una amenaza, sino que son una riqueza. Cuando un ser humano acepta que sus raíces son complejas, como ocurre en un país que es una mezcla de culturas andante, como el Líbano, deja de ver al otro como un enemigo y comienza a reconocerlo como alguien que también participa de su propia fragilidad. La filosofía lleva siglos recordándonos que el conocimiento de uno mismo es una tarea que nunca se termina. Los dos autores que acabamos de mencionar parecen responder a esa antigua invitación de Sócrates, conócete a ti mismo, gnócise aftón, desde el lenguaje de la novela, porque sus personajes no buscan únicamente un hogar, buscan comprender quiénes son. Y quizás toda buena narración nazca precisamente de esa búsqueda. Segundo punto. Las familias guardan aquello que el tiempo no consigue borrar. Existe una idea profundamente conmovedora que atraviesa las obras de estos 5 escritores. Nadie empieza verdaderamente desde cero. Antes incluso de pronunciar nuestras primeras palabras, ya vivimos en una historia que otros empezaron a escribir mucho antes de que naciéramos. En ese momento es cuando aparecen las familias no solo como vínculos afectivos, sino como depositarias de la memoria. Abraham Verghese hace que los secretos familiares atraviesen generaciones como si el pasado se negara a desaparecer. Almudena Grandes se decanta por mostrar que las familias conservan las heridas invisibles de la guerra civil y de la posguerra. El corazón helado es en este sentido una gran novela sobre la memoria, la culpa y la herencia moral, mientras que los episodios de una guerra interminable reconstruyen novela a novela la dignidad de quienes resistieron cuando parecía que la historia los había condenado al silencio. En la extraordinaria trilogía transilvana de Miklos Banfi, formada por los días contados, las almas juzgadas y el reino dividido, una sociedad milenaria se derrumba lentamente porque es incapaz de escuchar las advertencias de la historia, la sociedad del Imperio Austrohúngaro. La decadencia de la aristocracia acaba por convertirse en una reflexión universal sobre la fragilidad de cualquier civilización. Y José Rodríguez dos Santos, aunque desde una corriente narrativa distinta, también sitúa a sus personajes frente al peso de lo que reciben, la memoria, la educación, el conocimiento y la responsabilidad de decidir qué se debe hacer con la herencia que nos confían, como sucede en la fórmula de Dios, el último secreto o el Códice 632. Los 5, cada uno a su manera, parecen decirnos que la familia no llega a determinar por completo nuestro destino, pero sí que nos entrega las primeras preguntas con las que tendremos que enfrentarnos a la vida. A mí, desde luego, me las entregaron, cada uno a su tiempo y en circunstancias distintas, pero son lecciones que nunca he olvidado. Tercer punto. La amistad es una forma de esperanza. Vivimos en una época que celebra, o parece celebrar más bien, la velocidad y el éxito individual. Tal vez por eso, hoy en día la literatura sigue recordándonos el valor insustituible de la amistad, no como una relación accesoria, sino como una forma de resistencia. Según Aristóteles, el amigo es de algún modo otro yo, un alos aftos, como sugiere en la Ética a Nicómaco. Y quizá, de una manera u otra, ningún gran novelista haya dejado de creer en esa intuición. Necesitamos a los demás no solo para ser queridos, sino también para llegar a comprendernos. Para Abraham Verghese, la amistad permite sobrevivir allí donde la sangre resulta insuficiente, como le sucede a Marion Stone a partir de determinado momento de Hijos del Ancho Mundo. Para Almudena Grandes, el ideal de la amistad sostiene la dignidad de quienes se niegan a renunciar a sus ideales, como lo demuestra la amistad entre los dos abuelos de Raquel en El corazón helado o entre Guillermo y Manuel en Los pacientes del Dr. García. Para Banfi, la amistad permanece incluso cuando desaparecen las antiguas certezas políticas y sociales, como vemos en el hermoso caso de Balint Abaji y Laszlo Yerofi. Para Amin Malouf, la amistad demuestra que el diálogo entre culturas comienza siempre con un diálogo entre personas concretas, como nos enseña todo el mosaico de los desorientados. Y para Rodríguez dos Santos, la amistad impulsa a los personajes a cuestionar aquello que antes creían indiscutible. En estos autores, la amistad no llena espacios vacíos, sino que transforma las vidas de quienes la reciben, porque nadie llega a conocerse completamente sin la mirada generosa de los demás. El cuarto punto es que el desarraigo es la mejor escuela de humanidad, y ahora lo explicaré. Hay una palabra que atraviesa toda la obra de estos 5 escritores con mayor o menor intensidad, y estoy seguro de que aquellos entre vosotros que los hayáis leído o que os prestéis a hacerlo ahora después de escuchar mi introducción, habréis sabido o sabréis detectarla. Esa palabra es desarraigo.
Empero, sería un error entender el desarraigo únicamente como exilio o emigración. También existe un desarraigo interior, el de quien ya no reconoce el mundo donde nació, el de quien descubre que lo que un día pareció cierto no basta para comprender su presente ya, el de quien debe reconstruirse después de una pérdida. Amin Maalouf convierte esa experiencia en una reflexión sobre la convivencia entre culturas. Abraham Verghese la transforma en un camino hacia la reconciliación. Marion Stone debe recorrerlo en Hijos del Ancho Mundo. Y Granam Machi, la protagonista del Pacto del Agua, lo hace también con Dios, con su familia y con una vida marcada por la pérdida. Almudena Grandes la relaciona en los episodios de una guerra interminable con la memoria de quienes fueron obligados a callarse. Miklos Banfi contempla cómo desaparece el universo en el que sus personajes habían depositado todas sus esperanzas. Y José Rodríguez dos Santos muestra que incluso el conocimiento científico puede obligarnos a abandonar antiguas seguridades, como ocurre en la fórmula de Dios o en el último secreto. Quizás por eso todos ellos coinciden en una enseñanza profundamente humanista. Solo quien acepta perder algunas certezas puede descubrir verdades más profundas. Y así llegamos al último punto, los puntos de unión de los 5 narradores. Más allá de las diferencias de estilo, de época o de género, que son evidentes, existe un conjunto de principios que parecen recorrer las obras de los escritores de los que hablamos hoy. Todos conceden prioridad al ser humano frente al espectáculo. Todos entienden que la historia con mayúscula se compone de muchas pequeñas historias con minúscula, porque no es sólo una sucesión de fechas, sino la suma de millones de vidas concretas. Todos confían en la lentitud narrativa, y quizá por eso me gustan tanto, porque aunque yo no sea lector lento, sí que soy escritor lento. Me gusta que las semillas den sus frutos y se desarrollen poco a poco, porque saben que las emociones importantes necesitan tiempo para desplegarse. Y además, todos practican una forma de compasión literaria. No escriben para dividir el mundo entre héroes y culpables. Escriben para comprender. Y comprender constituye quizá el acto más difícil y noble que puede realizar un escritor. Mirar sin reducir, juzgar sin deshumanizar y recordar que, como habría dicho Ortega y Gasset, cada vida es inseparable de su circunstancia. Porque la literatura no absuelve, pero tampoco simplifica, sino que nos invita a mirar dentro de nosotros mismos con otros ojos y a mayor profundidad. Y aquí quiero haceros un último regalo en forma de reflexión, lo que pueden enseñar estos autores a quien desee empezar a escribir. Entre quienes empiezan a escribir, y yo me contaba entre ellos hace 15 años, podéis estar seguros, existe una tentación frecuente, pensar que una novela depende ante todo de una buena idea. Sin embargo, los 5 autores que hemos mencionado nos recuerdan, o eso parece, una verdad mucho más exigente antes que un argumento. Las grandes novelas nacen de haber aprendido antes a mirar. Abraham Verghese nos enseña que la emoción habita en los pequeños gestos cotidianos y que el cuerpo también guarda memoria. Almudena Grandes nos dice que ninguna historia individual puede comprenderse por completo al margen de la memoria colectiva. Miklos Banfi nos muestra que la belleza necesita paciencia y que la lentitud puede convertirse en una forma de profundidad. José Rodríguez dos Santos transmite que el conocimiento alcanza su plenitud cuando suscita preguntas, no cuando pretende cerrarles la puerta de las narices. Y Amin Maalouf enseña a quien lo lee con los ojos bien abiertos que escribir consiste en el fondo en tender puentes entre mundos aparentemente lejanos. Si alguno de vosotros que me veis hoy decidiera empezar a construir su propia voz narrativa, inspirándose en alguno de estos 5 escritores, me haría sentir muy orgulloso, porque probablemente escribiría novelas en las que la condición humana ocupara siempre el centro, en las que las familias fueran guardianas de la memoria, en las que el desarraigo no fuera solo una pérdida, sino también una oportunidad para comprender mejor la riqueza de nuestra fragilidad. Porque al fin y al cabo, la literatura no cambia el mundo mediante la fuerza, sino que lo cambia lentamente, lector a lector y conciencia a conciencia. Cada libro verdaderamente importante para nosotros, cada página que nos deja una huella marcada, amplía nuestra capacidad de comprender al otro. Y ampliar esa capacidad también significa ampliar nuestra propia humanidad. Quizás por eso seguimos leyendo, porque sabemos, aunque no siempre seamos capaces de expresarlo, que los libros nos ofrecen una vida más amplia que la nuestra. Como dice Jojen Reed en Choque de Reyes, un lector vive 1000 vidas antes de morir y aquel que no lee vive solo una.
y porque cada gran novela nos recuerda que la existencia solo adquiere sentido cuando somos capaces de mirar el sufrimiento, la alegría, la memoria y la esperanza de los demás como si fueran nuestros propios sentimientos. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si habéis disfrutado de este espacio donde la literatura dialoga con la filosofía, con el lenguaje y con la historia, y donde espero ayudaros a llegar más allá, os invito a suscribiros al canal y a seguir formando parte de esta comunidad que poco a poco quiere llegar a incluir a todo el que llame a su puerta. Y recordad, para cualquier sugerencia o conversación, la caja de comentarios estará siempre abierta para vosotros. Muchas gracias.